hay una cosa que todos los empresarios quieren, que es aumentar la rentabilidad de su empresa, de su equipo, hacerlo más productivo, y tú eres experta en eso. ¿Cómo lo podemos hacer los empresarios para aumentar la rentabilidad y para tener un equipo más productivo? Pues precisamente invirtiendo en el equipo. Siempre digo que en las empresas todos nos preocupamos por invertir en tecnología, invertir en nuevos servicios, invertir en cómo crear un nuevo producto. O sea, y lo que no se pone, digamos, dentro de lo que es el plan, ¿no?, de crecimiento de una empresa es invertir en las personas. Ya. ¿Quién se dedica a invertir a las personas, no? Cuando al final son las personas las que realmente te van a dar esa productividad, esa rentabilidad. Porque no es lo mismo tener una persona capaz de hacer algo de una manera brillante, en donde realmente está aportando todo su valor y toda su capacidad, que tener una persona que simplemente hace. Ya. Entonces, ahí tienes una gran ventaja y una gran rentabilidad que está oculta y que nadie se pone el foco en ella. Ya, y cuando hablas de invertir en el equipo, o sea, a mí se me ocurre, obviamente, pues pagar bien al equipo, que el equipo esté contento a nivel de remuneración, formaciones. ¿Qué tipos de inversión podemos hacer cuando queremos que el equipo trabaje mejor? Esas son unas, pero no son las únicas y además no son las que van a dar el mejor resultado. Lo que tienes que invertir, y es lo que yo he demostrado y he trabajado muchísimo en las empresas, es en crear una cultura en donde el talento esté en constante movimiento, en constante crecimiento. Y eso significa crear ciertas dinámicas de trabajo en donde el aprendizaje, por ejemplo, se convierte en una rutina, ¿no? O sea, el aprender constantemente es una rutina. No es algo excepcional, me voy a una formación, me enseñan algo, a ver cómo lo aplico, etcétera. No. En el propio día a día, tú puedes incorporar dinámicas de trabajo en donde el aprendizaje sea una constante. ¿Qué estás haciendo con eso? Despertar las curiosidades de las personas, están en constante aprendizaje, con lo cual su capacidad de aprendizaje cada vez es más alta y cada vez tienen mayor conocimiento tanto de su propia experiencia, experiencia de los compañeros, de lo que se está sucediendo, de los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más invertir ahí. Invierte en una cultura en donde todo eso se dinamice de una forma natural. Qué bueno. Y ponme un ejemplo, ¿cómo sería esta rutina? O sea, ¿qué es? Porque, por ejemplo, nosotros en la empresa lo hemos intentado, a veces sin que nos haya funcionado. Es como, venga, los viernes formación y cada uno estudiaba una cosa y compartía. Y al principio iba bien, pero después había momentos en que, uff, es que tenemos tanto trabajo que encima tenemos que formarnos, encima tenemos que estar actualizados. ¿Cómo? Seguro que eso te has encontrado mil veces. ¿Cómo lo Claro, solucionas? claro, porque sí, eso puede funcionar, pero cuando no hay la cultura interna del valor que tiene estar constantemente aprendiendo, es muy difícil. Y como bien dices, para ellos acaba siendo un sobreesfuerzo que dicen, oye, tengo mucho trabajo, mira, tengo que sacar esto, y también lo tienes que entender, ¿no? Por eso, para mí, siempre es incorporarlo en el día a día, ¿no? Y en el día a día puede ser simplemente en cualquier conversación que tú tengas con el equipo y que luego el equipo haga exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en mi equipo, por ejemplo, está muy acostumbrado a que si me vienen con alguna información o con algún tema, lo primero que voy a hacer es una pregunta. Con lo cual ya vienen con las preguntas y las respuestas. Entonces ya vienen con otra actitud, ¿no? Entonces, esto un hábito del día a día, ¿no? De la misma manera, pues que hay ese hábito, pues puede haber el hábito de que cuando tú estás hablando con alguien de tu equipo, ¿no? Y te da una idea o te dice, mira, esto lo he hecho así, lo resulta así, pues oye, y la pregunta de, ¿y podríamos hacerlo de alguna otra manera? ¿Y qué otros resultados podríamos tener? O sea, al final es esa pregunta constante que les va haciendo pensar de una manera distinta, ¿no? Cuando eso lo metes en el día a día, en las conversaciones del día a Ya. día, pero las de cafetera, o sea, todas, se convierte en ese hábito. Y ahí es cuando luego si se hace otro tipo de acciones, como tú dices, pues, no sé, una reunión para aprendizajes o lo que sea, bueno, se verán de otra fórmula, de otra manera. Pero siempre digo que si la persona no entiende el beneficio que le aporta, es difícil que lo haga. Ya, qué bueno. Vamos a hablar de esto también, pero con lo que estás diciendo, de alguna manera, para mí se entiende que el primer cambio tiene que ser en la dirección, ¿no? En la persona que está dirigiendo, el empresario, que se tiene que cambiar para hacer esas preguntas, para gestionar.
pues bueno, el día a día diferente desde arriba, ¿no? No lo podemos hacer como una exigencia desde abajo, ¿no? Tiene que ser desde arriba. Pero me gustaría ir a esta parte de cultura que tan importante es en las empresas. Pero ¿cómo podemos generar una cultura determinada? ¿Cómo podemos definirla y transmitirla para que no sea un papel, ¿no? Como eso de los valores. Oye, en la web ponemos los valores, los clientes lo más importante, nos gusta la tal, y luego llamas al teléfono, póngase en Y es espera, todo que, lo que aquí hay contrario. 20 clientes delante y te cuelgan al final de media hora de esperar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos Exacto. hacer que la cultura no sea una cosa en un papel o una teoría, sino que sea una realidad vivida, ¿no? Pero mira, fíjate, ¿qué es cultura? Esto es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? A ver, al final cultura la creamos todos los que estamos en esa empresa, todos. Y cuando es todos, todos, desde el empresario, el emprendedor, al líder de un equipo, al de proyecto, todos, ¿no? Entonces, sí que empieza por esa voluntad de querer transformar la cultura en algo diferente, ¿no? Entonces, tú bien lo dices, el propio empresario es el primero que tiene que tener una mentalidad distinta. Y para mí la clave de esa mentalidad distinta pasa por dos cosas importantes que creo que a los empresarios, pues al igual que no invierten en las personas, pues tampoco lo tienen en la cabeza. Y es creer en las personas. O sea, creer que realmente las personas que tienen delante, con sus virtudes y sus defectos, porque no hay nadie perfecto, ¿no? Al final, esa persona seguro que tiene un talento. Aunque quizás ni siquiera ella lo sabe ni tú tampoco, pero tiene un talento. Entonces, cuando tú crees realmente en el potencial de las personas, cuando esto lo tienes muy en tu cabeza, es cuando te surge más, de forma más natural, el poder preguntar, el poder hacer que esa persona piense por sí misma más que ordenar o explicar, ¿no? Decir, oye, esto hay que hacerlo así porque tienes más experiencia, porque tal, ¿no? Entonces, siempre digo que es una inversión que tú haces a medio plazo, ¿no? Porque a corto plazo lo sencillo es que si tú tienes más experiencia le preguntes a alguien y le digas, mira, esto hay que hacerlo así, 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 ¿no? Pero a medio plazo te va a resultar mejor si esa persona aprende por sí misma cuál es la mejor manera de hacerlo. Qué Y bueno. tú le acompañas en ese proceso, ¿no? Siempre que no sean esas tácticas que obviamente son como son y ya está, ¿no? Pero que al final la propia persona aprenda a descubrir las cosas es algo que es una inversión que luego te viene multiplicado por 10, por 100 o por 1000. A por mil, claro. Exacto. Pero la cultura pasa por todos. Entonces, tú eres el primero que tienes que hacer las cosas diferentes porque nos guste o no nos guste, todavía tenemos en la mente el modelo jerárquico, ¿no? Entonces, al final es como siempre, mi líder, mi empresario es mi modelo, ¿no? Bueno, pues si es tu modelo, yo esto le doy la vuelta, pues cógelo en positivo. Si voy a ser el modelo, voy a ser el modelo de la cultura que quiero en la compañía. Qué Y bueno. entonces, por mimetización, también van aprendiendo, Qué ¿no? bien. Expande. Karma, estaba leyendo cuando preparaba un poquito poder charlar contigo en la revista Emprendedores, ¿no? Que dice, la mayor experta en gestión de talento hace los equipos rindan como si un año tuviese 13 meses, ¿no? La mayor experta en gestión del talento, me parece brutal. Y además en tu web, que es Kainova, kainova.com, ¿verdad? Que es .com, ¿eh? Punto es, punto com, sí, Muy las bien, dos. que hablas de la revolución del talento. Ahora Ujú. me gustaría hablar de talento, pero ya llevamos más de 5 minutos y me gustaría también que la gente conozca quién es Carmen Castro, fundadora, directora de Kainova, un poquito tu carrera. ¿Cómo nos podrías explicar tu carrera? Porque yo, conociéndote, que te conozco desde hace años y te considero una amiga, aparte bueno, que has estado en programas míos y que también hemos compartido aprendizajes en otras formaciones, ¿no? Creo que los dos tenemos esa mente inquieta, Sí. innovadora, ¿no? Tú además te dedicas a eso, ¿no? A fomentar la innovación en los Ujú. equipos, en las empresas. Pero explícame un poco, resumido, ¿vale? Para no estar, porque serían 5 días de explicar lo que has hecho, pero resumido, ¿cuál sería tu trayecto que te ha llevado a trabajar el talento en las empresas, a trabajar la innovación, a ser un ejemplo? Porque también incluso en tus estrategias de marketing haces cosas muy innovadoras. ¿Cuál ha Ujú. sido ese recorrido profesional que te ha llevado?
a ser la mayor experta en gestión de talento que hace que los equipos rindan como si un año tuviese 13 meses. Pues mira, no sé, lo que se me ocurre decirte, ¿no? Es lo que me sale, la mente inquieta, ¿no? Está claro que la curiosidad, el querer siempre hacer las cosas de manera diferente, es muy innato en mí, ¿eh? O sea, yo ya de niña, mi mamá siempre me decía, pero ¿por qué siempre se te ocurren cosas que a nadie se le ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya viene de serie, ¿no? Y después ha sido, pues en mi trayectoria, como estuve muchos años de consultora, como ingeniera informática, estuve muchos años de consultora, claro, como consultora yo iba a muchísimas empresas, grandes, pequeñas, medianas, familiares, de todo tipo, de todos sectores, de públicos, privados, etcétera. Y claro, mi mente inquieta que siempre pregunta cosas, ¿no? Yo siempre veía las cosas, decía, ¿por qué si esta empresa, el departamento de, yo qué sé, de finanzas, por ejemplo, funciona tan bien y en esta empresa el mismo departamento de finanzas, que se supone que hacen lo mismo, finanzas, ¿no? Funciona fatal, ¿no? Y eso me hacía pensar al final, ¿cuál es la diferencia? Y siempre era la misma pregunta era a la respuesta, las personas. O sea, la única diferencia es las personas que hay ahí dentro, que se comportan de una manera u otra, ¿no? Entonces, de ahí la inquietud por las personas, ¿no? Entonces, luego ya en mi etapa de directiva dentro del ámbito de tecnología, me propuse crear un equipo de alto rendimiento como una fijación porque me encanta liderar. En qué empresas trabajaste o de qué grandes Bueno, empresas, en pequeñas, como, o eras más freelance? Como... no, trabajé en la etapa de ingeniería informática, trabajé siempre en empresas pequeñas y medianas. Nunca trabajé en una multinacional, sí que las tuve como clientes, pero nunca Bien. estuve como una multinacional. La empresa en la cual yo fui directiva de una empresa de 300 trabajadores, o sea, una empresa media, medio pública, medio privada, pero mi inquietud por las personas y por liderar equipos, sobre todo, Sí, me llevó a eso, digo, quiero crear un equipo de alto rendimiento y lo conseguí sin tener las herramientas que tengo ahora. qué bueno, qué bueno. Con pasión, ¿no? Con tu... Exacto, Te gusta. solo con pasión, con creatividad, tengo que decir también, mucha creatividad de hacer las cosas de manera muy diferente a cómo se hacían, ¿no? Sí. Un poco esa inquietud mental, ¿no? Pero la verdad es que salió bien, salió muy bien y eso ya también me siguió provocando más ese querer saber cómo podía ayudar a otras personas, a otros líderes, a otros empresarios a conseguir lo que yo conseguí, porque me parecía fascinante. O sea, me Ya, parecía fascinante tener un equipo ¡guau! Que funcionara casi casi solo. Era como, qué ¿y bueno. yo qué hago aquí ya? Ya, ya, ya. Qué bueno. Y entonces, de esa parte más de informática o dirección de toda esta parte, ¿cómo evolucionaste hasta tener ahora una empresa dedicada a la consultoría, digamos, en no solo, o bueno, creo que ya no haces la parte informática, ¿no? Sino más No, 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 talento, persona, ya etcétera. no hago. Pues también no sé, por impulso, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la verdad es que tengo que decir que si 3 meses antes de crear Kainova alguien me dice, vas a crear una empresa, le digo que no, que eso no Ya. estaba jamás en mis planes, ¿no? Pero nunca, la mente inquieta yo creo que una de las cosas que tiene también es el no tener miedo a lanzarse a cosas que no conoce, ¿no? ¿Cómo fue Y este proceso? Porque seguro que hay personas que ahora están viendo el vídeo que están como en una etapa, como tú estabas de directora de la parte técnica, yo que sé, un trabajo que igual en ese momento no es, o en este momento no es lo que más les gusta, y con ese miedo de saltar al vacío, ¿no? Tú no tuviste ese miedo, ¿cómo gestionaste? ¿Qué te sirvió para tomar la decisión y montar tu propio proyecto, dejando atrás seguro un montón de cosas buenas que tuviste que dejar de atrás, ¿no? la verdad es que yo creo que siempre hay muchas maneras de hacer esa transición, ¿vale? Yo creo que se puede hacer a lo loco, se puede hacer con cabeza, ¿no? Yo creo que también depende de la edad, del momento vital en el que estés, lo tienes que hacer de una manera u otra, ¿no? En mi caso, yo hice un máster de coaching para ser mejor directiva, o sea, ese era mi objetivo, Sí, ¿vale? Lo que pasa es que me atrapó la metodología y dije, "Guau, con esto puedes realmente, o sea, yo había conseguido lo que había conseguido sin herramientas, pues imagínate, con herramientas digo, guau, esto me parece fabuloso, ¿no? Y empecé a compaginar las dos cosas, ¿no? O sea, mi gerente, en aquel momento yo era gerente de una compañía,
gerente de una compañía y hacer coaching con directivos, con altos ejecutivos, ¿no? Lo compaginaba, pero claro, llega un momento que has de decidir, o sea, a la derecha o sea a la izquierda, porque no, es insostenible, el día tiene 24 horas y quieres vivir también, ¿no? Y fue un poco la transición fue pensar en que lo que estaba haciendo me apasionaba, lo que estaba haciendo disfrutaba muchísimo y tenía muy buenos resultados. Entonces, eso me animó a decir, bueno, pues quizás mi camino no era la ingeniería informática, sino era este camino y ya te digo, 3 meses antes no hubiera decidido nada, pero fue una reflexión de por qué renunciar a algo que te apasiona Ya. cuando, bueno, sí, hay una estabilidad económica, hay una serie de cosas, pero de alguna manera yo me había demostrado a mí misma que podía hacerlo y para mí eso fue el clic de, ok, me lanzo. O sea, tampoco tuviste como miedo o incerteza, sino fue como, voy a Bueno, apostar por aquí. me duró, claro que la tuve, pero digamos que no le dejé, No le diste no espacio. le di espacio. O sea, no le di espacio. Dije, vale, ok, venga, he podido hacerlo, puedo hacerlo. Y me lancé. O sea, fue como, Qué bueno, me pudo, puedo decir, me pudo la pasión, la pasión. ¿no? Nunca, nunca, mejor dicho, me pudo la pasión, ¿no? Y también por eso he sido desde entonces una eterna buscadora y una eterna defensora de que las personas tienen que encontrar su pasión, porque se dediquen a lo que se dediquen, si lo hacen de manera apasionada, realmente van a ser brillantes.